Hola, muy buenos días. ¡Oh! Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Plantas Ancestrales. Nosotros somos Armenta Ceremonial y somos un grupo que estamos al servicio de la transición de abrir la conciencia a través del uso de la música, de la meditación y de las plantas ancestrales. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. E Iván Medina. Hola, buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a continuar con las plantitas de este hermoso continente africano y vamos a hablar de esta planta que se llama Boacanga africana. Bueno, la planta Boacanga africana es una planta de la familia Apocynaceae. Esa es la familia que es un arbolito que crece aproximadamente 6 metros de altura y posee una flora color blanca o amarilla que a su vez se transforma en un velleno con semillas de color amarillo. Uh-huh. Esta plantita en 1894 tuvo su primer nombramiento en la botánica occidental como Boacanga africana, pero en 1955 tuvo un interés farmacéutico durante la Segunda Guerra Mundial en la colonización de Francia y los británicos en todo el continente. Esta plantita la descubrieron ellos más que nada por sus avances que tiene para la medicina. Más que nada ellos lo usan en la parte cerebral y una de las partes cerebrales que ellos lo manejan mucho es para el Alzheimer. Uh-huh. También para otras cosas lo han usado, pero este fue uno de los descubrimientos que más es usado. Incluso esta planta no está prohibida porque podemos encontrar la venta de la planta en varias plataformas de venta, incluso en las calles, en lugares donde venden este tipo de plantitas. Fíjate que sí, que esta plantita es de África Occidental y su ambiente es boscoso tropical y subtropical. Y sí se han hecho muchos estudios con respecto a esta plantita porque es muy similar a la que habíamos platicado anteriormente, que es la iboga, que gracias a estos compuestos que tienen o contienen dentro de su estructura de la planta, nos puede ayudar a muchas cosas cerebrovasculares. Unas de ellas se ocupan o se siguen haciendo estudios relacionados con estas plantitas. Es para el Alzheimer, el Parkinson, los infartos cerebrovasculares. Eso nos ayuda como esta parte de cerebro protector, de regeneración. Era lo que te iba a decir, fíjate, tiene como plasticidad como para hacer plasticidad en la cuestión de los neurotransmisores y hacer que haya más conexiones. Uh-huh. Entonces, gracias a estas propiedades químicas que tienen estas plantas, ahorita hablando de la boacanga, también la tiene la iboga, que ya habíamos platicado de esta, que afortunadamente vienen como del mismo continente y están muy relacionadas estos alcaloides que tienen las dos y nos ayudan estas propiedades protectoras y de la plasticidad cerebral. Fíjate ¿No son primos hermanos? Sí, de hecho sí. Me faltó decir que la iboga... Espérame, es que ahí se iba. Esta planta contiene ibogaína. Sí. Ah, ok. Entre muchos otros alcaloides. Sí. Digamos que no es como el principal, pero tiene ibogaína. Entonces le ayuda a hacer ciertos efectos de la muy similares okay. a lo de la iboga, que más que nada es esta parte de poder regenerar las neuronas o las conexiones neuronales. Entonces, eso nos va a ayudar a poder, rica, ¿no? Sí, a poder sí, combatir estas enfermedades que son cerebrodegenerativas, que es el Parkinson, el Alzheimer. Entonces, muy interesante estas dos plantitas. Bueno, es que, como te comentaba, que como se usó por la farmacia y la regeneración del cerebro, ellos lo dicen que es una pausa para que el cerebro no envejezca más. Entonces, si el cerebro es joven... O sea, como retardar el envejecimiento cerebral. Esa es la palabra correcta, retardar el envejecimiento cerebral. Ellos descubrieron esa proteína, o cómo se le puede llamar, aquí que está nuestra química. Son alcaloides. Es alcaloide. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que pasa eso, realmente acá hay algo muy triste porque
todo lo que es bueno, Europa, la parte de los países número unos que están en Europa, comercializaron esa planta. Entonces, en el hecho de cuando comercializan esa planta, lo venden en todos lados. Lo podemos conseguir en cualquier parte. No necesitamos un recetario médico porque lo puedes consumir y tomártelo, ya sea con agua como cápsula o machacado. En este caso de que ellos lo comercializan mucho, la planta tal como es, ha sido prisionera porque mucha gente de esta parte de África, los chamanes, los curanderos y todos los que están ahí, dejaron de usar mucho esta planta porque ellos también lo usaban para otras cosas. Claro, digamos que está esta parte como medicinal farmacológica y la parte que lo utilizaban Como los natural. chamanes como en esta parte ceremonial, ¿no? Como estos viajes visionarios y psicodélicos. Entonces, lo que pasa aquí, fíjate que hay un libro botánico que lo escribió Everett, se llama el autor. Este libro botánico menciona 3 nombres de la planta huacanga. Ah, sí, Ujú. Menciona tres sí, nombres sí, sí. diferentes que son 3 nombres de lenguas nativas De África. de África. ¿Cómo es que consigue él estos nombres? En el libro él menciona y afirma también que no se usó como planta ancestral o planta para hacer una ceremonia, un ritual ceremoniálico. Pero existe otro señor que se llama Anthony, que él en el 2017, este señor es un egresado de la Universidad de Texas. Él se dedica a investigar todas las plantas psicodélicas, todas las plantas Sí, que te llevan a otro mundo, pero no en el estilo farmacéutico, sino en el estilo ceremonial. ok. Ujú. Entonces este señor, cuando fue al país de Ghana, encontró que los chamanes usaban esta planta visionaria. Ellos veían el futuro, Ujú. y lo cual ahí es donde entra la iboga, porque para los chamanes usaban la planta para ver el futuro y después le daban a los pacientes. Es una ceremonia que ya se perdió. Realmente no hay ¿cómo te puedo decir? No hay forma de saber cómo la usaban, si se la tomaban machacado En té, o en té, infusión no o lo algo sabe así. porque este señor no pudo encontrar más pruebas de que se usaba como ceremonia, O de porque que se use o que se actualmente, use ¿no? actualmente, porque fue esta planta muy tomada por la farmacéutica, que cualquiera ya la pudo usar como medicina. Entonces ¿cómo se le puede decir? Cuando los chamanes usan esto bajo su clientela Sí, o su digámoslo paciente, así. Ujú. porque El uso ceremonial. ya lo encontrabas en la esquina, en la farmacia de la esquina, entonces ¿para qué voy con un chamán? No, 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 no. Lo que pasa es que, mira, haz de cuenta que cuando se utilizó en términos ceremonial, sí hay vestigios de que se utilizaba para reencontrarse con el alma, con tu alma. Ujú. O sea, cuando estás tú perdido, ¿sí? Al contrario de la iboga. Bueno, no al contrario de la iboga, o sea, la iboga es para una cosa muy importante que a mí me quedó clarísimo cuando me la dijiste, pero este es como para encontrarte a ti mismo. Lo que me gustó de la iboga en su momento cuando lo hablaste fue el miedo, que hay veces que nosotros tenemos miedos infundados, Ujú. que el mismo cerebro así como que te hace ciertos rasgos paranoicos y pensar ciertas cosas que no lo son, que no tienen base, ¿no? Entonces hay gente que se rige por esos miedos. Entonces la iboga te sirve mucho para eso. En este caso, no. En este caso, los vestigios, bueno, lo que se alcanza a vislumbrar es de que sirve para encontrarte a ti mismo, tu alma, tu espíritu, cuando te sientes perdido, cuando, no sé, bueno, los chamanes de hecho te lo dicen, ¿no? Es que no estás, hay que rescatar el alma. Entonces, dice él en el sentido de que se fue perdiendo porque la farmacéutica, yo lo que creo es que la farmacéutica Acaparó todo. acaparó esto y los chamanes o la gente que acudía a eso no es que tuviera fácil acceso. En realidad se habla de que
esto es en cuestión de lo que tú habías o haces un poquito de hincapié en otras pláticas, es en cuestión a la dosis, que dicen que en dosis alta es cuando ocasiona El viaje esos viajes. psicodélico. Lo que sí no se sabe es que, como dice él, si es masticado, si es en infusión, si es machacado, eso sí no se sabe cómo, pero sí se sabe que era en dosis alta y que iba acompañado también de ritos, digo, de Cantos. música, De música. yo me deduzco eso, no lo sé. El del Iboga está increíble, esa música. Entonces, yo deduzco que instrumentos similares se pudieron haber utilizado para eso. Pero bueno, a final de cuentas esa ceremonia fue algo que desgraciadamente se fue perdiendo. Fue algo Está que, muy oculto. y, Claro que y está si muy oculto. está extremadamente oculto. Sí, es que es por esta parte de la facilidad y el acceso a esta plantita, ¿no? Que a lo mejor ya en los ritos ceremoniales pues se fue perdiendo un poquito esta parte. Ahora, también en el pasado se ocupaban como en estas faenas largas de cacería, de trabajos forzados, o sea, digamos, lo que era la agricultura o esta parte de actividades que requerían muchísimo esfuerzo, que ibas a pasar tiempos prolongados sin En ayuno. comida, sin agua, entonces te consumías esta plantita y entonces tenías como este rendimiento, ¿no? Muy similar a la iboga que habíamos comentado que si consumes poco, lo que va a hacer es darte como esta energía, esta vitalidad, ¿no? Para que tú puedas durar y tener esos efectos durante varias horas, ¿no? Puedas estar con toda tranquilidad y sin ningún problema. Pero ya cuando consumimos una dosis un poquito más alta, que obviamente para eso está el chamán, para que tú no te pases, ya entonces podemos entrar en estos viajes psicodélicos, donde sí efectivamente era como un estado más visionario, sí ver hacia el futuro y sí reencontrarte con uno mismo, digámoslo así, a diferencia de la iboga, que era como esta muerte simbólica y este renacimiento, ¿no? Porque lo ocupaban como esta parte de dejar de ser niño para ya convertirte, bueno, adolescente, a convertirte ya en un adulto, ¿no? Sí, de hecho, por eso él mencionaba en su momento que había que confesarse allá, y que había que hacerse Los unos baños y todo lo demás. Entonces, acuérdense que cada planta nos dice diferentes cosas y te lleva a diferentes mundos. Ajá, sí, sí. Tienen sí, sus sí. diferentes requisitos, Y ¿no? tienen- Porque su finalidad al final, Son bueno, su distintas. meta es distinta. Son distintas. Entonces, lo que es la boacanga, lo que nos va a hacer es esta parte más visionaria, sí, más al futuro, ¿no? Como Más al esta, futuro. esta parte del futuro. Y sí se ocupaba con anterioridad en estas faenas largas, ¿no? ¿Por qué tenemos estos efectos, no? Vamos a entrar ya a la parte como más química de la Más parte de la Permíteme, plantita. déjame hacer un comentario. Sí. Hubo un empresario que en el 2007 él descubrió que efectivamente sí se usaba la bocanga para ritos ceremoniales, porque él fue, investigó allá en Ghana y sí encontró la prueba. Él hizo unos escritos donde encontró la prueba de cómo se hacía la ceremonia, pero este poder farmacéutico, negocio que se da, lo eliminó. Eso es lo extraño. ¿Por qué lo eliminó? ¿Por qué lo escribió en internet? Él lo escribió en Wiki, sacó documentales en YouTube y hoy en la actualidad este personaje que te digo que se llama Anthony Benki, que es del universitario, ya no encontró nada porque todo esto Se lo fue eliminaron. eliminado. Se lo eliminaron. Las pruebas que había encontrado. Que había encontrado. Fíjate que es esta parte como a lo mejor a veces algunos investigadores de ser altruista, ¿no? De darle información a cualquiera que lo requiera para entonces evitar esta parte del negocio. De entonces el monopolio farmacéutico se hace dueño de toda esa información y entonces deja de lado pues a la gente que no tiene el recurso para pagar estos medicamentos, ¿no? O sea, netamente tiene que ver ahí cuestiones políticas y económicas. Justo, Sí. porque si él, digamos que brindó la información a diestra y siniestra, la farmacéutica al final o en estos tiempos eliminó todo. Entonces, ¿qué está haciendo? Volver a monopolizar las propiedades o beneficios de esta plantita para nada más a la farmacéutica. Sí. Pero bueno, estas son cosas Vale. ya, que podríamos decir que pues no es tan justo, ¿no?
Fíjate que ya en la parte química vamos a ver que todas estas propiedades químicas o beneficiosas que nos dan estos viajes místicos y demás, pues son los alcaloides, ¿no? Que es como que la parte que todas las plantitas que hemos visto, pues tienen en común. En este caso, esta plantita específicamente tiene alcaloides indólicos, que es más que nada con la estructura química, pero funciona de la misma manera. Los principales alcaloides que tiene esta plantita, que gracias a eso le da sus beneficios, va a ser la buacamina y la buacangina, que son las principales, ¿no? Las que se encuentran. Pero, como bien habías comentado, también está la ibogaína, que es en un porcentaje menor, digámoslo así, pero también lo tiene y gracias a eso pues podemos tomar en cuenta esos beneficios que nos proporcionaba, nos proporcionaba la iboga. ¿No? Bueno, estos elementos, estos alcaloides, lo que van a hacer es en un primer momento, cuando entramos en contacto con él, nos va a poner en este estado de alerta, ¿no? Va a estimular nuestro sistema nervioso central y entonces nosotros vamos a estar en este lado como, a lo mejor no eufórico, pero sí muy contento, con mucha energía, como cuando estás en buena vibra, ¿no? Todo está Y en padre alerta. y en todo, estás muy bien. Ya ahora sí, si aumentamos un poquito la dosis, lo que va a hacer es ya entrar en esta parte de nuestro viaje ancestral, ¿no? O visionario, ya Sí. esta parte como más espiritual y vamos a tener este viaje psicodélico. Ajá. Una duda. Aquí se utiliza todo, la raíz, la corteza y... En realidad, estos elementos o estos químicos se encuentran en lo que es toda la planta, incluidas las hojas, pero vamos a ver como en otras plantitas que ciertas partes de la planta tienen Sí, más sí. porcentaje de estos químicos. En el caso de esta plantita específicamente, vamos a encontrar el mayor número, la mayor concentración en la corteza de la raíz. En la corteza de la raíz, posteriormente en segundo lugar pondríamos a la corteza del tallo y por último pondríamos a las La semillas, semillita. la semillita, que aún no sabemos cómo se ocupaba en la antigüedad y ahora cómo lo ocupan para sus ceremonias ancestrales y demás. Pero ajá, bien podríamos tomar en cuenta la iboga, ¿no? Que lo que hacían era como machacarla y masticarla. Y tiene todo el sentido, como el porque pinole, ¿no? Sí, sí. también se ocupaba la corteza. Es que su fruto se ve como con ganas de morderlo. De hecho, su fruto, primero es la flor, que Sí. bien comentabas que era blanca, y posterior a la florecita, de ahí mismo nace el fruto, que es como una baya, y en esta baya ya cuando está suficientemente madura, solita se abre, como si fuera una granada, ¿no? Sí, sí. Más o menos así se me hace, como el fruto de la granada, que cuando está suficientemente madura, solita se abre y se alcanzan a ver las semillas. Estas semillas la pondría yo en tercer lugar, que es la que tiene en concentración, digámoslo así. Pero en cuanto a su uso o cómo lo ingerían o lo ingieren, pues a mí se me hace muy similar a la iboga, que también era la que se ocupaba, la corteza. La corteza y la masticaban. Sí, porque dicen que la semilla lo usaban para cuando salían a la casa o al trabajo. Se Es me que es más escucha, fácil como dices traerla. tú, como la iboga y como el mambear, que si lo usaban para ir a trabajar, más o menos parecido. Ujú. Entonces, podríamos deducir, esto ya es una suposición, ¿no? Que más que nada era mascar como esta parte de la corteza, sí absorber toda esta parte de los químicos por medio de las mucosas de la boca y ya tener los efectos como a los 15, 20 minutos. Y sí te duraban por tiempo prolongado, por lo menos una jornada laboral de 8 horas a 10, sin comer, sin agua, en el trabajo arduo, te duraba perfectamente. La gente que probaba la plantita así a lo seco no menciona realmente dónde, qué parte de la planta se probaba, Ujú. pero los testimonios que hay es la sudoración extrema. Sí. O sea, dice, sudas increíble Cuando te lo comes. cuando te la Ah, comes, la ok, digieres. Uno ok, de ok. los efectos Uno de sería los la efectos sudoración. es que empiezas a sudar mucho. Ajá. Cuando esta persona, estos pacientes despiertan,
comentan lo que va a pasar, lo que va a pasar, lo que está pasando. Ellos no mencionan que se ven, solamente mencionan que lo oyen. No tienen una visión de que es que yo me vi o es que vino alguien y me dijo no. No tienen visión de ninguna persona ni ninguna presencia, simplemente escuchan una voz y, te va a pasar esto, hiciste esto, y alcanzan a ver imágenes semiborrosas de lo que está pasando. Digamos un ejemplo, me caí de las escaleras, ven la imagen de que se caen, pero es borrosa el rostro, las personas, no es una imagen como con otras plantas donde tú te ves que dices, es que yo estuve ahí, estuve ahí, y Claro. aseguras que es que yo estuve ahí, pero en este caso no, lo que se aseguran es las voces que ellos oyen, así como hablamos nosotros, es que me estaba hablando a mí, me está hablando a mí. En la música escuchan un flautín, ¿qué es lo que se Ah, toca? Un flautín. En el caso, porque resulta que en Colombia se practica todavía esta con la planta huacanga. No sé cómo la practican realmente, pero ellos todavía la practican y la O usan. sea, en África no hay vestigios de que se siga Que se practicando usa. ni nada, pero en Colombia En sí. Colombia se encuentra algunos que practican con esta Interesante. planta. Fíjate que rescato de lo que estás diciendo, que no es que sí, de Sí, verdad, sí. no, o sea, cada vez es como con más elementos el decir que cada planta tiene distinta forma de decirte las cosas, Sí, ¿no? sí. Aquí como tú me lo estás diciendo es que no hay pinta, casi no hay pinta, pinta son las imágenes, la lluvia de imágenes que uno tiene. En este caso casi no hay pinta, pero se llama clareaudiencia. Claudio. Sí, entonces es escuchar y escuchar con una certeza. Es la forma de que la planta a ti te está diciendo, ella comenta, ¿no? Digo, se están conjuntando lo que ella comenta con lo tuyo, que dices, bueno, tú sabes lo que va a pasar y ella dice, en este caso es una planta visionaria en ese sentido, ¿no? Es más buscar respuestas, es más decirte, a ver, cuando uno anda medio perdido, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sí lo hago? ¿No lo hago así? Es como más indicado para ese tipo de cuestiones. A veces hay una persona que me dijo, es que con tantas plantas realmente sí quisiera entrar yo al mundo mágico de las plantas en ese sentido, experimentar, pero no sé con cuál empezar. Y no es precisamente con cuál empezar, es en primera, ¿por qué lo quieres hacer y qué es lo que estás buscando? Y entonces, digamos, ¿qué es lo que estás buscando realmente de la planta? No, no es, pues voy a experimentar porque voy a experimentar y experimento con este y luego con este y luego con este, ¿no? Es porque cada planta, como estamos viendo, te dice cosas distintas, ¿no? En este caso es como más visionaria. En ese sentido, claro que sí, este, ya con menos dosis, pues ya es para otra cosa, Yo ¿no? creo que más que nada es que, bueno, en mi caso, la planta te llama. eso te iba a decir. Bueno, es que fue en mi caso. Justo. Yo lo Sí. decía en mi caso porque escuchaba ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca. Ya sabía, sí, vamos a ver qué. Y yo te voy a decir, yo me imaginaba que era un refresco. Yo pensé, es una bebida licuada, un refresco, algo así. Vamos a ver. Pero yo siento que te llama o tú. Fíjate que ahorita que nosotros estamos del otro lado, pues sí se tiende mucho a decir que es el llamado de la planta, ¿no? Que de repente jamás habías escuchado acerca, digamos, de este mundo Exacto. psicodélico, mucho menos de plantas ancestrales que te dieran como estos viajes místicos y demás, y de repente de la nada lo escuchas una vez y luego lo escuchas dos veces y lo escuchas tres y de un lado y del otro y hasta en el teléfono te ¿Te sale y tú, parecen? ¿qué onda? Pues si yo nunca Sí. había estado interesado en este tema, ¿no? Y nosotros le llamamos a este tipo de situaciones como el llamado de la planta, ¿no? Esta plantita como que te empieza a dar señales, ¿no? O tú mismo espiritualmente empiezas como a buscar respuestas y empiezan a salir respuestas de donde menos te imaginabas, ¿no? Entonces es ese llamado de la plantita y bien como tú comentas, pues sí tiene mucho que ver qué es lo que nosotros queremos de estos viajes místicos, ¿no? No solo es probarla o tener la experiencia mística, sino con qué finalidad. Hemos hablado muchas veces de todo este proceso, ¿no? Que representa hacer este, pues digamos, camino o viaje ancestral
que estas plantitas te muestran, ¿no? De crecimiento, de espiritualidad, de ser uno con la divinidad, toda esta parte. Entonces sí estaría bien como que nosotros preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy esperando de esta plantita? ¿Qué es lo que me gustaría obtener de información de este viaje o del consumo de esta planta? No solamente decir, de Tin Marín, de Doping Way y Pero, ya, a ver esta. sí, porque a veces una persona escoge, o más bien dicho, no le escoge, sino voy a ver qué pasa, como dices, como varios chiles, voy a probar de este taco, Ajá. y ay, no, está muy picoso. Hay plantas como comenta Ale, cada una te habla y te lleva a su mundo y te dirige a donde tengas que dirigirte. Ujú, En el caso de la huacanga, no te lleva a a ese lugar celestial, ujú, te está llevando a tu propio lugar, pero a futuro. Y hay otras plantas que, es que sí sentí la presencia divina, o vi la presencia divina, o me habló el divino, llámese como se llame y a quien quieras creer tú. Y en algunas plantas, como la huacanga, te lo repito, no te lleva esa presencia divina. De los testimonios que yo escuché y que leí, no habla de que tuvo un encuentro con Dios no. o tuvo un encuentro con lo divino. Mucho menos tampoco te habla con un encuentro como de me morí y volví a renacer. Y Ujú. algunas plantas sí te hacen sentir la muerte y después ya La estás. iboga. Entonces, La sí, iboga es una de Y a esas. la ayahuasca también. sí, Ujú. para entrar a este gran reino divino, nunca te dicen, vas a entrar primero por el infierno y para que llegues allá. No, no siempre es así, no. Tampoco tienes que asustarlos. Pero, No siempre es así, y con no. esta plantita africana, pues no te lleva a lo divino, Ajá. pero sí te lleva a estas respuestas que dicen, oye, sí es cierto, ¿qué va a pasar? Yo hago esto, ya sea lo que tú quieras, emprender un negocio, una boda, un bautizo, lo que tú se te ponga, te va a decir, si haces esto, tal vez pase esto. ¿Te conviene? ¿No te conviene? O cosas así. Y aparte de todo, yo creo que como, al igual que con otras plantas ancestrales de este tipo, creo que a veces vamos con ciertas expectativas, pero a final de cuentas la plantita te dice lo que requiere saber, ¿no? Uno de los grandes errores es ir con altas expectativas a este tipo de ceremonias y así quiero que me contestes. Entonces, desgraciadamente no es así. La planta te dice lo que requiere saber. Es tan sabia la planta que subsana lo que tiene que subsanar, resana lo que tiene que resanar y te nutre de lo que te tiene que nutrir, que a la postre te van a llevar al objetivo que te llevaron Ujú. a ver la planta, por una parte y por otra parte. Eso es cierto también, el llamado, ¿no? Porque a veces empieza así a verlo, hasta como dices tú, hasta estoy viendo, Sí. ¡ay! Por internet, o sea, ¿qué onda? Es que sí pasa, estaba yo, incluso yo en mi trabajo, nada que ver y escuchar a mis compañeros, oye, ya por bases, ¿Qué está pasando? yo nunca lo había escuchado y luego internet y todo, y te dicen y te hablan, y también las malas lenguas. No, no pruebes eso porque es del diablo. Sí, sí, sí. Bueno, opiniones, ¿no? De Sí, todos, las opiniones. en general. Pero a lo que voy es que como que de repente de la nada, ¡puf! O sea, empieza a llegarte un montón de información que tú jamás habías pensado ni buscado. Entonces eso es a lo que nosotros llamamos como este llamado de la plantita, ¿no? Que a lo mejor no es que la planta te esté llamando, a lo mejor tú estás llamando a la planta, pero en ese momento no lo sabes. Solo la plantita te está diciendo, oye, sí, aquí estoy. Cuando tú gustes, Necesito algo que adelante. decirte. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que es primo hermano del iboga, No, me hay que estoy hacer acá tu clasificación, tu árbol genealógico. de todas las plantitas africanas. Hay un estudio muy interesante que se llevó a cabo en el 2017, si no me equivoco, y se hizo en una isla africana que es la isla Príncipe. Ah, En esta isla, pues casi siempre cuando se investiga una planta nueva, primero se acerca uno a los que viven ahí, a los indígenas o a los que están en contacto directo con estas plantas o que a través de los años ellos saben que estas plantas pues tienen estos beneficios. Entonces una universidad de Estados Unidos fue a hablar con estos indígenas de esta isla Príncipe
y pues ellos les dijeron que habían plantitas pues que tenían estos beneficios, ¿no? Entre ellas estaba la bocanga, estaba el iboga y estaba una tercera planta. Entonces lo que trataron de hacer ellos es realmente como comprobar que estas plantas hacían lo que supuestamente los indígenas tenían idea. Entonces, a través de los años, porque no fue en un año, sino que lo hicieron, digamos que con toda esta parte respetuosa, hablaron con las plantas, o sea, aún siendo científicos, pues siguieron todas las tradiciones de los indígenas. Entonces, se realizó a través de los años y se dieron cuenta que estas plantitas, ahorita hablando específicamente de la iboga y de la boacanga, tenían todas estas propiedades que ya bien comenté, ¿no? Esta parte cerebroprotectora, esta parte de la regeneración cerebral o neuronal. Y entonces, ahora ya comprobando que estas plantitas pues sí tenían estos efectos, se enfocaron más a extraer esta parte química y entonces sí ocuparla ya en la parte farmacéutica para el tratamiento de estas enfermedades que desafortunadamente lo que hacen es esta parte de degenerar las neuronas o la parte funcional del cerebro que hace que tengamos o tengan este tipo de sintomatología como el Alzheimer y el Parkinson, que son enfermedades que hasta la fecha pues no se tiene alguna cura. Pero lo que sí se tiene es como esta parte que tú comentabas de retrasar el envejecimiento, retardar toda esta parte cerebral y entonces sí vas a tener los efectos en un año o en 5 años, porque tampoco es tan rápido, como unos 5 años, empieza a retardar y entonces los tienes hasta los 10 años y te permite una calidad de vida pues muchísimo mejor. Entonces, hasta la fecha se siguen utilizando o se sigue haciendo investigación de estas plantitas porque la verdad es que son magiquísimas. Son de las pocas plantas o de lo poco que tenemos conocimiento que tiene esta propiedad de poder regenerar Y retardar. y retardar el envejecimiento cerebral. Es increíble, ¿no? Y de hecho, creo que en uno de los primeros programas tú lo hablaste, que es la forma de, a final de cuentas, de llegar al medicamento como tal, de ir a una comunidad, por decirlo así, toda la comunidad y los sabios o las personas adultas, chamanes como les llamen, hablan de que esta plantita te sirve para esto y esta para esto. Entonces, resulta que 50 personas te dicen lo mismo, es cuando se empiezan a hacer unos estudios, qué tan cierto, ¿para qué lo utilizan ustedes? No que pues que para la gastritis o que para el dolor de cabeza. Se empiezan a hacer estudios que a final de cuentas te llevan a un sí o a un no, y de ahí se empiezan a hacer los medicamentos a base de las plantas, ¿no? Entonces, en este caso dices así, más o menos, que lo hicieron en el Puerto Príncipe. Ajá, en la Isla Príncipe. En la Isla Príncipe. Y, digamos, yo estoy asombrada con este tipo de plantas, digamos, porque la pasada, o sea, fue creada para recrear, ¿no? El CAT, que también es de allá, fue creada para recreación también. El CAT también, ¿no? Y esta plantita africana, digo, es increíble todos los efectos que tú me estás diciendo y de que, bueno, ya se utiliza, ¿no? Independientemente que se sigan haciendo investigaciones, a la par que se utiliza. Fíjate que otro punto importante, también entrando como estas, es que parecieran gemelitas estas dos. Sí. Deja tu primos hermanos. Andan juntas. Pero muy juntas, porque no sé si se acuerdan que la iboga se ocupaba como para eliminar las adicciones a otro tipo de sustancias, pero que lo hacía de una manera hasta de 24 horas, de ahí en adelante nunca más podían volver a probar este tipo de cosas. Pues entonces la boacanga tiene la misma propiedad, porque al final en uno de sus elementos químicos que tiene, pues tenemos la ibogaína. Entonces también no tanto se ocupa como la iboga, pero también se ocupa para ayudar, ¿no? A eliminar las adicciones a otras sustancias. Entonces, están increíbles estas plantitas, ¿eh? Que son muy gemelas. Como dices tú, van de la mano. Cuando hacían las ceremonias que este empresario descubrió que se hacían ceremonias con la huacanga,
Él menciona también mucho la planta iboga, la Ujú. presencia de la planta iboga. Esta presencia de la planta iboga es muy representativo para los pacientes que tiene, porque la huacanga es el que usaba el chamán. ¿Cómo? Como para su consumo. El chamán usaba la huacanga, Y la iboga se lo se daba a lo los daba a los pacientitos. pacientes. Ok. Estoy pensando, esto es mío, no es Esa es una deducción tuya. una deducción mía. Estoy pensando que en las ceremonias wití de la iboga, el chamán, los 12 chamanes que están ahí han de consumir la huacanga. Y los pacientes que tienen usan la ibogaína, el polvo, el que Ujú. están. Pues eso suena muy interesante porque me pone a mí a pensar qué tipo de conexión puedes tener con la iboga y qué tipo de conexión puedes tener, porque el chamán no les da a ellos también Ajá. eso, o al revés, si me explico. Sí, O sí, sea, sí. en el caso, digamos, de los guachumeros, cuando ellos dan guachuma, toman su guachuma, en el caso de la ayahuasca, y bla, 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 igual. Entonces, digamos, no puedo yo, o no puede el chamán, no sé, tomar jicuri y darte a ti ayahuasca, porque no hay esa conexión. Sí, no hay Vamos, ese. Sí, sí, no sí hay te esa entiendo. conexión, ¿no? Pero si en este caso yo tomo, o el chamán toma eso, o tú tomas eso, y ¿cómo se llama? El pacientito toma otra cosa, en primera deben ir de la mano para estar los dos en sintonía. Pues ya dijimos que son Pero gemelos ya por Entonces, ahí. entonces como esta planta tiene ibogaína, bueno, puede que por ahí allá nos está. encontremos en el camino. Sin embargo, debe de ser más fuerte esta, porque independientemente que yo te estoy dando lo que nos vamos a encontrar en el camino, este tomó otro que es el plus. Ujú. Eso a mí me suena así, como que él está tomando el otro y el otro puede ser el plus, ¿no? Sí, lo malo es de que no sabemos cómo lo digieren, porque no se encuentra un escrito o algo que diga, ellos lo tomaban o lo Sí, comían y o es lo que sabes que consumían. el fruto, lo que tú estabas diciendo, el fruto es como redondo, como que lo abres y trae semillas, ¿no? Ajá. Como una granada. Sí, Guanábana, Ándale. pero Bueno, de pero otro no tan color, grande. de otro Es color. más pequeña. Y en el caso ok, sí, de la ibogaína es como café. Ajá. como la papa, ¿no? Ok. Porque es la raíz, la corteza la que La que se consume. se consume. Igual, la que tiene más parte o más concentración de químicos es la corteza de la raíz, igual que la iboga. Entonces, por eso yo me atrevo a pensar que el consumo es más o menos igual, que es como esta parte como medio molida o machacada, y eso es lo que se masca. Entonces, ya cuando lo mascas, Cabe mencionar que esto es pura especulación, ¿eh? Lo último. Sí, porque Estamos bueno, digo, especulando todo si esto, yo sí. fuera, yo lo haría así. sí, porque fíjate, hablamos Sí. de la iboga, que es la raíz. Ajá, ¿Qué consumían las mujeres con la mandrágora? También también. es la raíz. Pero La ellos raíz. no la machacaban, se lo ponían en polvo. Ujú. Ellos sí hacían su Brebaje. brebaje, por eso dicen que su caso era su. Sí, 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 Entonces sí. sí se consumía diferente, aunque sea casi casi la misma, porque es como la raíz parece como papa, ¿no? Bueno, la mandrágora parece una figura humana y la otra sí está toda deforme. El consumo es diferente, Ujú. pero como dices tú, cada una te lleva con lugares diferentes, pero en este caso con la huacanga, que como dices, pues van de la mano, Sí, son muy similares, o sea, van ya deja juntas. tú que sean primas hermanas, porque eso ya sería como un poquito alejado. Yo diría que son hermanas o casi gemelas, porque ahí van las dos, actúan de la misma manera. Digamos que lo único que cambiaría es que la boagana tiene otro químico principal, pero tiene ibogaína en uno de sus químicos que también contiene. Sí, Pero de ahí en fuera funciona igual. como dices tú, son especulaciones, no es realmente lo Sí, que. no, bueno, lo que dice ella sí está bien. Ah, sí, sí. Eso sí es. Ahora, otra cosa, fíjate que la ibogaína, al igual que esta, al igual que esta, no es recomendable. Digo, es una planta así súper bonita, pero no es recomendable tomarla en el caso de los pacientes que tienen enfermedades mentales, ni esquizofrenia, ni nada de eso. Ni esta planta ni ninguna de las plantas psicodélicas, no es ninguno bajo
a menos que sea bajo supervisión médica, no es recomendable porque tenía tantas bondades que dije, bueno, a ver, de verdad es tan bondadosa, o sea, no hay una contraindicación o cosas de esas. Sí, sí la hay, o sea, no la pueden tomar este tipo de personas como ninguna de las otras plantas, porque de por sí en una enfermedad mental hay una, ¿cómo te podría decir? Hay una fragmentación de la realidad, ya no distingues lo que es real de lo que no es real, de por sí, ya en tus 5 sentidos, estás así. Entonces, cuando tomas o ingieres algo así, se exacerba. Y entonces, bueno, sí hay muchos problemas en ese sentido. Entonces, digo, a pesar de que la iboga es una planta extraordinaria, una de sus contraindicaciones es no en caso de esquizofrenia ni salud, ni enfermedad mental. Sí, pues igual que las otras plantitas, aparte pueden tener como estos brotes psicóticos, ¿no? O sea, como bien tú dices, o sea, entrar como en esta parte del brote y entonces, o paranoico. Y entonces sí, ese paciente se puede poner pues muy, muy mal. Entonces, ¿te acuerdas? No sé, de uno de los primeros programas que en algún momento preguntaron que si era para todos. Ujú. Y yo dije no. No, bien envidiosa, no para No, todos. no, pero no, Sí, sí, específicamente sí, me sí, fui a sí, sí, esta sí. parte, específicamente a estas enfermedades mentales que desafortunadamente en vez de ayudar a estabilizar a este tipo de personas, pues podemos ponerlas bastante mal, justamente porque por esta parte de la diferenciación entre la realidad y lo que no es realidad. Sí, fíjate que hay algunos terapeutas y psiquiatras que se han atrevido a meterlo como terapia alternativa en cuestión de llevar a sus pacientes a un mejor estadio. Yo considero que solamente así sería recomendable en el caso de ese tipo de personas. O sea, que vayan supervisado tanto como por su psiquiatra como por su psicoterapeuta. Y en base a eso, junto ya con el ritual y con la persona que los está llevando, el chamán o lo que sea, aventurarse en eso. Pero si es nada más así a la de sin susto, no, sí puede quedar muy mal, ¿no? Sí, sí, no es recomendable. O sea, yo por eso me fui a esa parte en vez de causar algún beneficio, pues vamos a poner en un estadio muy grave a esa persona. Como hemos visto, todas estas plantitas africanas tienen unas propiedades muy diferentes a las que son de este continente americano y nos dan estas propiedades de magia, en el sentido de sí son ceremoniales, pero también tienen este plus que desafortunadamente las farmacéuticas se han encargado de monopolizar, ¿no? Es importante recalcar que estas plantitas siempre se tienen que hacer bajo supervisión o con una persona experimentada, aunque esté al alcance de la mano, como tú decías, de quizá comprar la plantita por internet o algo así. Afortunadamente, o como podríamos decir, no tiene que ser inmediata como el ICAT, ¿te acuerdas? Que era 3 o 4 días, luego la hoja para poderla mascar fresca. Esta es la corteza, entonces no hay tanto problema, pero sí tendríamos que tener cuidado, ¿no? Del consumo de estas plantitas, siempre lo he dicho, bajo supervisión ya sea médica o con una persona especializada, ya sea un chamán o un líder ceremonial, que les pueda como orientar y guiar toda esta parte de un viaje psicodélico. Y que tomen en cuenta todo lo que acabas de decir, porque no sabes lo que puede pasar si lo toma una persona que no debe de tomarla. En el caso de la huacanga, tú pones huacanga en Google y todas las plataformas de venta te salen los precios y Sí, te por eso yo dicen, decía, o sea, siempre, o sea, y creo que lo hemos dicho, ¿no? Siempre asesórate. En primera, asesórate y pues lo que nosotros decimos, bueno, es nuestro punto de vista, es nuestro conocimiento, nuestra experiencia a lo largo del camino que llevamos en las plantas ancestrales, en las plantas sagradas, pero a final de cuentas no es la verdad absoluta. Entonces, lo más recomendable es asesórate, lee, investiga
Y en cuestión de las plantitas, pues sí, te la vas a encontrar, lo metes en internet y te lo vas a encontrar por todos lados, semillas, corteza, que todo te venden. Sin embargo, siempre, siempre, siempre trata de ir a lugares certificados con personas que sepan, que conozcan y acompañado siempre en este caso, de un médico, y más si tenemos el tipo de referencia de las contraindicaciones, enfermedades mentales, o una depresión muy, 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 muy profunda. O sea, no lo podemos hacer solo. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, dime. O si te quieres ir por el camino legal de las plantas, deja que la planta te hable. Hasta que te Ándale, llame, buen punto. hasta que te llame. Bueno, hasta aquí llegó nuestra intervención, se nos va acabando el tiempo. Agradezco muchísimo, muchísimo. Nosotros agradecemos su tiempo, porque después de la vida y la salud, el tiempo es lo más valioso y lo que nunca se va a recuperar. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Y Sería todo. muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. ¡Ajo! ¡Ay, sí!